¿No tenemos documentos para la cuenta en esta oportunidad, secretario? No, presidente, no hay documentos para la cuenta. Sin en perjuicio de ello, quisiera señalar que en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la primera sesión de esta comisión, la diputada señora Karin Luc nos hizo llegar una propuesta de invitado que paso a señalar: el señor Miguel Flores, el señor Ramiro Mendoza y el señor Aldo Casinelli. Y el diputado señor Jaime Toa nos solicitó invitáramos a una futura sesión al exdiputado señor Esteban Valenzuela. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esta sesión tiene por objeto poder continuar con la audiencia de la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, María Paz Troncoso, sobre los antecedentes relacionados con el mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Yo no sé si o primero si quiere complementar algo, señora subsecretaria, para poder después hacerle las consultas respectivas. Presidente, solo señalar que nosotros estamos preparando un documento que va respaldando todos y cada uno de los elementos que fueron expuestos la semana pasada. Nosotros, yo creo que vamos a estar en condiciones de remitírselos en el transcurso de la próxima semana. Perfecto, ahí vamos a estar entonces atentos una vez que remita ese documento. Yo no sé si alguno de los diputados y diputadas presentes tiene alguna pregunta hacia la subsecretaria Troncoso. La palabra, diputado Toa. ¿Me la estaba pidiendo? Sí. La palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la subsecretaria que nos acompaña una vez más. Muchas gracias por su disponibilidad. La verdad que yo tenía una lista larga de preguntas, pero en aras de que el mayor número de colegas pueda intervenir, me quería remitir a 2 o 3. A mí me preocupa mucho el concepto de silencio administrativo que contempla la ley, entendiendo que, bueno, no es responsabilidad de la subsecretaría el que aparezca esta figura que a mí me parece bastante controvertida, en el sentido de que si se solicita una transferencia de competencia u otra petición por parte del gobernador regional o gobernación regional, y si al cabo de 6 meses no hay respuesta del Ejecutivo, esa se estima como rechazada. Yo creo que esto contraviene algunos dictámenes de la Contraloría sobre la materia. Yo espero, presidente, que en alguna sesión próxima tengamos al Contralor General invitado, pero me gustaría preguntarle a la subsecretaria cuál es la lectura que se hace por parte del gobierno sobre esta disposición y cuál es el criterio que se piensa emplear. Una segunda consulta es cuán avanzado y resuelto está la situación de los trabajadores, funcionarios que se van a ver afectados. Cuando digo afectados, no necesariamente en sentido negativo, pero que se van a ver afectados en que algunos van a pasar a una nueva estructura administrativa, otros se tendrán que quedar junto
al delegado presidencial, y en ese sentido me gustaría saber, algo sé, pero si me pudiera corroborar cómo han sido las discusiones con los afectados, los acuerdos que se han llegado y los puntos de desaveniencia que todavía permanecen sin resolver. Y finalmente algo que pudiera ser accesorio, pero que para mí reviste mucha importancia. Yo en el caso del Biobío tengo alguna información, pero yo le quería preguntar en general cuál es el criterio del gobierno para definir el lugar físico en que van a funcionar los gobernadores regionales, teniendo en cuenta que es la máxima autoridad regional y que eso también exige tener la prestancia necesaria en términos de que estén instalados en las mejores condiciones posibles dentro de lo que es la realidad de cada región. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Toa. Bueno, damos también la bienvenida a los diputados Sangüesa y Luc, que ya nos acompañan también de manera presencial aquí en la comisión, y le doy la palabra al diputado Berger. Muchas gracias, muy buenos días, presidente, muchas gracias, y por su intermedio saludar también a la subsecretaria y demás personas invitadas, y por supuesto a las diputadas y diputadas que están en esta sesión. A ver, estoy más o menos coincidiendo con los temas que quería plantearle justamente a la subsecretaria para que nos ilustre y nos despeje quizás algunas dudas, y va dirigida justamente a algunas de las cuestiones que ha estado comentando el diputado don Jaime Toá. Prácticamente la pregunta que le quiero hacer es en el tema más operativo del funcionamiento de esta nueva institucionalidad. A mí me gustaría saber qué pasa, por ejemplo, si con la instalación de esta nueva institucionalidad, o sea, en cuanto a los espacios físicos, en cuanto a todo lo que significa dónde van a funcionar en las respectivas regiones, ¿no es cierto?, esta nueva institucionalidad. Y por otra parte, también yo tengo entendido que van a haber traspasos de funcionarios a cumplir distintas tareas, distintos roles en esta nueva institucionalidad, y algunos funcionarios o funcionarias van a continuar trabajando y ahora con la nueva también institucionalidad del delegado presidencial. Entonces sería bueno que nos pudieran un poquito, a ver, no sé si tiene ella un recuento, un análisis, ¿no es cierto?, de todas las regiones, cómo están los avances, si estamos ya próximos, ¿no es cierto?, a tener todo prácticamente decidido, instalado, o todavía quedan algunas cuestiones o situaciones por resolver. En general, eso es lo que le quería plantear en torno al funcionamiento y también la asignación de funcionarios, ¿no es cierto?, de esta nueva institucionalidad. Muchas gracias, diputado Berger. La idea es poder ir acumulando las palabras de las distintas y distintos diputados. Damos también la bienvenida a quienes se nos han sumado por vía telemática, a la diputada Francesca Muñoz, a la diputada Joana Pérez y al diputado Celso Morales. Y le doy de manera presencial la palabra a la diputada Karen Luc. La palabra. Gracias, presidente. Darle la bienvenida y saludar a la subsecretaria. Tengo varias consultas que me han ido haciendo. Una, desde que asumió el presidente Piñera, cuando empezó todo este proceso, ¿qué acciones se ha desplegado desde la SUBDER, digamos, para dar cumplimiento al avance de estos procesos, el proceso de esterilización del país? A su juicio, ¿cuáles son los aspectos más complejos que hemos tenido, digamos, que ha tenido para poder implementar este proceso? ¿Desde qué fecha específica, si es que todavía se logra, los gobiernos regionales estarán habilitados para utilizar las primeras competencias transferidas? ¿En qué estados de avance se encuentra la instalación o el uso de dependencias físicas, lo que algo ya se ha mencionado, de que existe alguna definición de eso? Yo me acuerdo que durante el 2019, si mal no recuerdo, el presidente anunció una conformación de una mesa técnica para poner mejora en aspectos
en los cuales el gobierno detectó falencia en este proceso. ¿Cuáles fueron las conclusiones que se derivó de esto? ¿Qué ha hecho el Ejecutivo respecto a estas recomendaciones que hizo esta mesa? Además, hemos sabido por parte de los funcionarios que actualmente trabajan y se desempeñan en diversas delegaciones provinciales respecto a su estabilidad laboral, ya que por lógica, digamos, los gobernadores, las delegaciones no deberían, digamos, existir. ¿Qué pasará con ellos? Es que se ha visto, se van a seguir trabajando una vez que el gobierno regional asuma sus funciones. ¿Cómo va a ser su continuidad digamos, que está estabilizada su continuidad y cómo va a ser? Sobre las reducciones presupuestarias efectuadas por el Ministerio de Hacienda a los programas de inversión de los gobiernos regionales, ¿qué se puede hacer o qué puede decir usted frente a ellos? ¿Qué vamos a poder seguir trabajando? Porque DIPRES en algún minuto instruyó el pago centralizado respecto a los presupuestos de los gobiernos regionales. ¿Y cuál es el estado de tramitación del protocolo de las autoridades? Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Luca. Damos también la bienvenida de manera presencial al diputado Moraga de la gran región de Tarapacá. Así es. Yo me voy a dar la palabra. Bueno, creo que han sido analizados todos los temas, pero sí me gustaría poder reforzar respecto de la operatividad. Hoy día tenemos a la vuelta de la esquina la elección de gobernadores y todavía tenemos una serie de interrogantes respecto de la transmisión de competencias desde el punto de vista físico, dónde van a funcionar, qué es lo que va a ocurrir derechamente con los funcionarios, que también hay varias interrogantes en ellos, y sobre todo respecto de los recursos, que sabemos que son claves para poder hacer una buena gestión. Y analizando también las campañas, muchos de ellos están considerando una gran cantidad de recursos, por lo tanto también me gustaría poder conocer de parte de la subsecretaria en qué estado se encuentran las tramitaciones de los proyectos de la ley Corte y sobre todo de la descentralización financiera. Diputado Moraga, la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludos a todos, también a la subsecretaria. En el tenor de lo mismo, también es la preocupación manifiesta que ha habido en nuestra gran región de Tarapacá, como dice el diputado Trisotti, en términos formales, cómo va a ser la implementación, porque estamos a puertas de este proceso y hay un gran desconocimiento también de cómo está la parte operativa en esta instalación. Entonces, esto es fundamental para ejercer este proceso de descentralización que aspiramos las regiones de nuestro país. Entonces, en ese sentido es que nos podría ilustrar de mejor forma cómo podría desarrollarse este proceso que está a la vuelta de la esquina. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Moraga. Le entrego la palabra, señora subsecretaria, y tiene una gran cantidad de interrogantes de los miembros de la comisión. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los diputadas y diputados que se han incorporado a la sesión. Voy a tratar de hacer un poquitito de recuento de la presentación de la semana pasada para dar respuesta a varias de las consultas y que dicen relación fundamentalmente con ciertas dificultades que hemos debido enfrentar para efectos de avanzar en la implementación de la ley. Como les decía en la sesión pasada, efectivamente la ley nos mandata aspectos bien precisos respecto de, por ejemplo, la dictación de reglamentos, la identificación de competencias, pero hay ciertas cosas, aspectos que no fueron necesariamente abordados en la legislación y que dicen relación con el proceso de implementación propiamente tal. Entonces, si uno quisiera, y con esto intentaré responder un poquitito a la consulta que nos hacía la diputada Luz, de cuáles han sido los aspectos más complejos. Bueno, recuerden ustedes que estas leyes, la 21073 y 21074, se dictaron en el mes de febrero de 2018 y en el mes de marzo estábamos enfrentando un cambio de administración, de gobierno. Entonces, efectivamente, al gobierno entrante, al gobierno del presidente Piñera, nos ha correspondido precisamente avanzar en la implementación. Y es una implementación que cuando uno mira
las discusiones que se dieron tanto en el Congreso como en los distintos equipos técnicos que representan, por ejemplo, al mundo académico o especialistas en materia de descentralización, uno se da cuenta que efectivamente esta ley, aun cuando los procesos de descentralización se plantean como continuos, graduales en el tiempo, no consideró plazos intermedios o fechas ciertas para la implementación de ciertos aspectos, particularmente los asociados a la logística de la instalación. Así, por ejemplo, la ley mandata la instalación de nuevas divisiones y nuevos cargos, como el del administrador regional o el jefe de la unidad de control. Sin embargo, por ejemplo, al momento de implementar la ley, en la ley de presupuestos del 2018 no estaban contemplados los fondos, y estos fondos fueron provistos a partir del 2019 cuando se inicia la instalación. Pero si uno piensa también, cuando enfrenta este proceso de implementación de la ley, nos encontramos con otras dificultades prácticas, y dificultades prácticas tenían que ver fundamentalmente con el nivel de difusión y conocimiento de la población respecto de estas materias. Y ahí uno pudiera pensar que hay algunas dificultades que son externas, como por ejemplo pudiera ser esto de la difusión o el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía respecto de cómo se reorganiza todo el sistema, pero también efectivamente tenemos dificultades que son más de orden interno, que tienen que ver, por ejemplo, con la resistencia al cambio de los equipos profesionales, lo que ha significado que nosotros tengamos no solo que trabajar esas inquietudes que surgen naturalmente por un cambio de esta magnitud, sino también con procesos de identificación de brechas, fortalecimiento de capacidades de los equipos y todos aquellos ajustes de diseño institucional que necesariamente tienen que desarrollarse, efectuarse, para efectos de asegurar que este proceso se va implementando de manera adecuada y suficientemente sólida para sentar las bases de esta nueva institucionalidad. Por cierto que dentro de las dificultades nos hemos encontrado con cuestiones que son absolutamente externas y que han dificultado también este proceso de implementación. Lo fue en su minuto el estallido social, lo ha sido la pandemia, que ha afectado fundamentalmente todo el trabajo de difusión que hemos tenido que desarrollar, o las asistencias técnicas o fortalecimiento de los equipos. Y por cierto, cuando uno ya comienza a avanzar en aspectos muy precisos como la logística de la instalación, bueno, ahí nos damos cuenta que efectivamente no es un aspecto que quedó necesariamente contemplado en la ley, probablemente no debiera serlo tampoco, como pudiera ser la definición de dónde se instala cada gobierno regional. Hoy día, recuerden ustedes, la ley lo que hace es distinguir las funciones de gobierno de las funciones de administración. Y dentro de las funciones de gobierno, ustedes bien saben que están las tareas que asumía el intendente como representante del presidente de la República con el conjunto de los equipos que pertenecen hoy día a la intendencia, a cada una de las intendencias regionales, y las actuales gobernaciones presidenciales. A partir del 10 de mayo de este año, cuando tengamos asumidos a los nuevos gobernadores, naturalmente esos equipos que estaban asociados o adscritos a la intendencia y a las gobernaciones provinciales actuales, que van a ser las futuras delegaciones regionales o provinciales, naturalmente parten con esta nueva estructura, donde en la práctica, me atrevo a decir yo, que es fundamentalmente el cambio de la autoridad administrativa o del jefe superior que va a asumir el liderazgo de esta delegación. Por su parte, los gobiernos regionales tienen sus propias dotaciones y esas dotaciones que están adscritas por ley de presupuesto a cada uno de los presupuestos de funcionamiento, de alguna forma resguardan esos equipos. Hoy día me atrevo a decir que hay todavía algún nivel de inquietud entre los funcionarios, eso es importante que ustedes lo sepan, pero el Servicio de Gobierno Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, ha venido trabajando todos estos procesos que son más de orden logístico. Nosotros como Subsecretaría de Desarrollo Regional los hemos estado acompañando y en conjunto con la DEPRES hemos ido identificando los distintos recursos que van a permitir, por una parte, cuestiones tan básicas como la adecuación de los espacios, como también la distinción de los equipos que parten a cada una de las distintas unidades administrativas que hoy día se generan.
Me atrevo a decir, y voy a hablarlo en términos genéricos porque estas situaciones van cambiando de región en región, todos aquellos edificios que, por ejemplo, estaban asignados a las intendencias, van a quedar en manos de las delegaciones presidenciales. Todas aquellas donde es posible convivir el gobierno regional con la intendencia en un mismo edificio, lo que hacen es distinguir efectivamente esos espacios y se mantienen. Por ejemplo, tenemos el caso, y tenemos algunos otros casos, perdón, de ciertas regiones que no tienen un edificio ni de gobierno regional ni de intendencia, y donde efectivamente va a ser un desafío en el futuro que van a tener que abordar. Y me atrevo a decir que es el caso, por ejemplo, de la región de Arica, que hoy día funciona en instalaciones que le arrienda a una universidad. Naturalmente, en el futuro, ambos van a tener que distinguir. Y en el caso de aquellos espacios, aquellas regiones donde no es posible que convivan el delegado con el gobierno regional, porque recuerden que el gobierno regional también que son sus dotaciones y por lo tanto tiene nuevas oficinas que cubrir, esos equipos que se asociaban a la intendencia parten a las actuales gobernaciones provinciales de la capital regional, cuando es el caso. O bien están haciendo adecuaciones en otros edificios públicos para darle lugar a esos equipos de trabajo. Eso en términos generales respecto de las instalaciones. Voy a tomar nota. Creo que ahí trato de dar respuesta o logro dar respuesta respecto de la situación de los trabajadores, esta nueva estructura y los criterios asociados para definir los espacios donde van a funcionar los futuros equipos. Hay un tema importante, en el presupuesto 2021 quedaron provistos los fondos precisamente para hacer todas estas adecuaciones físicas, y esos fondos están en proceso de traspaso a los distintos gobiernos regionales o intendencias para que terminen de hacer las adecuaciones. Ahora bien, respecto de la preocupación que le asistía al diputado Toá respecto del silencio administrativo, si nosotros miramos hoy día la ley, efectivamente la ley 2174, en su artículo 21 septi, letra A, establecía que establece más bien que se entenderá rechazada por parte del Ejecutivo la solicitud de transferencia presentada por el gobierno regional si no existe un pronunciamiento en un plazo de 6 meses y esta demora es representada por el respectivo gobierno regional. Esta fue una de las materias que se discutió largamente en la mesa técnica de trabajo, que fue convocada, para efectos de discutir los ajustes o perfeccionamientos a la actual ley para asegurar una adecuada implementación a la vista de que ahora vamos a tener nuevas autoridades electas y de esta forma reducir al mínimo los conflictos. Y bueno, esta fue una cuestión que la verdad se debatió bastante entre los distintos equipos técnicos. Y si bien en algún minuto se planteó la posibilidad de ampliar el plazo para el pronunciamiento de, por ejemplo, el Ejecutivo, para efectos de entender si aprueba o no o rechaza una solicitud de competencia, de transferencia de competencia, en su minuto también se planteó la posibilidad de avanzar hacia un silencio positivo. Sin embargo, recuerdo que en ese proceso de discusión, cuando había cierto nivel de acuerdo en la mesa de apuntar este silencio administrativo, uno de los representantes, me acuerdo el señor Frite, planteó que efectivamente esta materia fue ampliamente discutida en el proceso legislativo y al final del día se decidió por avanzar en un silencio negativo con representación al Ejecutivo de esta demora, porque hay una serie de aspectos prácticos al final del día que tienen que ser resueltos y que por lo tanto no hacen recomendable mantener o proponer o avanzar en un silencio positivo. ¿Por qué? Porque es muy extraño, o pareciera ser extraño, cómo podría operar una transferencia de competencia solicitada al presidente si el presidente no se ha pronunciado respecto de ella.
considerando que en la resolución o en el decreto que identifica esta competencia, también nosotros tenemos que ser capaces, por ejemplo, de identificar aspectos presupuestarios, las condiciones en que se entrega la competencia y va a tener que ser ejercitada, la gradualidad o una serie de otras especificaciones que aseguren que efectivamente esa competencia que se traspasó fue suficientemente abordada. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos transfiriendo competencia, y así lo planteo en simple, a un gobierno regional, naturalmente hay que hacer un ajuste de diseño institucional que no solo es presupuestario, sino que también de, por ejemplo, equipos de trabajo, de instalaciones y de adecuaciones reglamentarias que necesariamente tienen que ser resueltas por el Ejecutivo al momento de ser transferidas. Por lo tanto, desde lo práctico pareciera ser que no es suficientemente recomendable. Y esta materia, de alguna forma, que lo que busca es perfeccionarse en la ley corta de descentralización, lo que hace precisamente es asegurar esta representación para dar por cerrado el proceso y no quede en el vacío el no pronunciamiento. Y eso, de alguna forma, nosotros creemos le da mayor certeza al gobierno regional que en este caso pudiera estar solicitando. Respecto de, ya hablamos de silencio administrativo, de la situación de los trabajadores, los criterios para fijar los lugares físicos. Creo que voy a apuntar a las consultas que nos hacía la diputada Luca. Un tema, sí, para que no se me olvide, a propósito de las nuevas instalaciones, les decía yo que este presupuesto 2021 está destinando algo así como 1.200 millones de pesos para hacer todas las adecuaciones de las estructuras físicas que permitan cobijar a los nuevos equipos en los distintos espacios que se determinen. Respecto de, y ahora sí voy a las acciones que hemos desarrollado como Ministerio del Interior y Subsecretaría particularmente para implementar el proceso de descentralización. Bueno, yo algo les adelantaba ya. Efectivamente, las primeras tareas han tendido precisamente a generar una discusión del proceso y de los que significan los principales cambios. Nosotros dentro del documento que les vamos a hacer llegar, el año 2018 iniciamos un recorrido a lo largo de todo el país para ir planteando en los distintos gobiernos regionales qué significa este cambio. Y no solo nos juntamos con los gobiernos regionales, los equipos y dotaciones de funcionarios, sino que también con los gabinetes regionales para que fueran conociendo qué significaban estos cambios, cómo les afectaban en su trabajo regular. Y por cierto, posteriormente fuimos avanzando en procesos de capacitación, de formación, ya más preciso respecto de cada una de las brechas que tenía que asumir un gobierno regional. En general, nosotros en este proceso, que supone grandes transformaciones, también hemos avanzado en lo que nos mandata la ley, y eso sí es una cuestión que fue bastante recogida y que tenía que ver con la primera identificación de competencia en virtud del mandato legal que posibilitaba que fuera el presidente de la República quien identificara a través de este artículo 5º transitorio de la ley cuáles eran las competencias a transferir. Si ustedes se recuerdan, yo les contaba que las competencias quedaron para identificar en esta primera fase radicadas para un número determinado muy preciso de ministerios y ciertos servicios como es el POSI, Cercotec y Corfo, además de los ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando se hace este proceso de identificación, efectivamente lo que hacemos es, además de constituir el comité interministerial, que es el que estaba llamado a convocar este proceso y asesorar al presidente para la sana y buena identificación de las competencias, lo que hicimos precisamente fue ver qué áreas eran interesantes para abordar por todos los gobiernos regionales, entendiendo que cuando nosotros transferimos competencias, y así también lo plantea la ley, hay que buscar que sea lo suficientemente genérica y replicable a nivel de todo el territorio, distinguiendo naturalmente que pudieran haber ciertas excepciones.
Posteriormente, en este proceso de identificación nos fuimos dando cuenta que habían ciertos aspectos que no hacían tan sencilla la identificación, y por cierto nace la Mesa Técnica de Descentralización y el proyecto de ley corta, que lo que hace precisamente es generar un concepto de competencia, porque había mucha discusión de qué íbamos a entender como una competencia, y si estábamos no en condiciones de transferir ciertos instrumentos para la ejecución de los gobiernos regionales. Y eso, de alguna forma, por cierto, se ha ido abordando paulatinamente. Ahora, respecto de las dificultades, bueno, yo ya les decía que tenemos aspectos de implementación que no necesariamente son parte del mandato legal, pero donde nosotros hemos trabajado intensamente, y les dábamos cifras la sesión pasada. Hemos capacitado a muchísimos funcionarios, además de desarrollar asistencias técnicas, reunirnos y celebrar convenios de apoyo con organismos internacionales y nacionales, constituir mesas técnicas de descentralización. Pero lo cierto es que, de alguna forma, una de las dificultades que hemos tenido que abordar tiene que ver precisamente con los ajustes de diseño, con la logística de los recursos, físicos, humanos que se tienen que ir implementando, desarrollando, para asegurar que este proceso se asienta con toda fuerza a partir de la asunción de las nuevas autoridades regionales. Creo que ahí de alguna forma estoy tratando de englobar respecto de los aspectos más complejos, pero efectivamente, y aquí vuelvo a transferencia de competencias porque, perdón, diputada Luz, no logré dar respuesta entera a su consulta. Efectivamente, a partir de cuándo los gobiernos regionales estarían en condiciones de ejercer competencias, bueno, ahí nuevamente tenemos que distinguir los dos momentos. El primer momento, que tenía que ver con la identificación que hace el presidente de estas primeras 15 competencias, pero a partir de un nuevo periodo presidencial, como establece la ley, los gobiernos regionales van a poder, dentro de los 2 primeros años, nuevas competencias. Y ahí efectivamente hay todo un proceso de acondicionamiento y de generar un sistema de solicitudes y registros y análisis de las competencias a transferir, que debiera ocurrir a partir del 12 de marzo del año 2022. Nosotros, aun cuando en este periodo podríamos haber identificado competencias de otros ministerios aplicando el cuarto transitorio, no quisimos hacerlo porque efectivamente el proceso de descentralización supone hacer un análisis diagnóstico de cuáles son las competencias que se van a transferir en virtud de las necesidades y realidades de cada una de las regiones. Por lo tanto, nos parecía que no era adecuado que, habiendo existido esta posibilidad de transferir competencias de otros ministerios, de alguna forma fuera el Ejecutivo el que dijera qué era lo que se le transfería a los gobiernos regionales. Y entendemos que si queremos asentar un proceso de centralización donde efectivamente la decisión se radica en el gobierno regional, tanto en el gobernador como en su consejo regional, nosotros creemos que es una materia que va a tener que ser ampliamente discutida al interior de cada uno de los gobiernos regionales. Lo cierto es que hoy día nosotros esperamos que a partir de que se incorporen estas nuevas autoridades, ya se inicie el ejercicio de las competencias que fueron identificadas, de estas primeras 15 competencias. Me consultaban también respecto de las recomendaciones de la mesa. Bueno, la mesa de descentralización apuntó aspectos, la verdad, bastante precisos, que tenían que ver fundamentalmente con la definición del concepto de transferencia, todos los procesos asociados a la evaluación de las competencias transferidas, que era algo que no estaba totalmente resuelto, cómo iba a proceder la revocación de competencias transferidas en carácter definitivo, cómo se iban a resolver eventuales controversias entre autoridades, qué pasaba con las comisiones de servicio, porque la ley, si ustedes se recuerdan, señala que en aquellas transferencias definitivas, eventualmente las comisiones de servicio a las que están sujetos funcionarios de la administración central no estarían limitadas en el tiempo. Por lo tanto, aquí se genera una suerte de extensión sin plazo, indefinida, de las comisiones de servicio. La regulación del silencio administrativo,
si el gobernador, la condición de que sea el gobernador regional el superior jerárquico de los servicios públicos regionales, y algunas precisiones respecto del rol de la unidad de control y cómo se ejercen estos procesos. Todas estas materias fueron en su minuto tratadas por la Mesa Técnica de Descentralización y finalizaron en un proyecto de ley que hoy día está siendo discutido. Para que ustedes, si la memoria no me falla, tenemos el próximo lunes 29 en la Comisión de Senado, de Gobierno del Senado, precisamente el desarrollo el estudio de las distintas indicaciones. Algunas ya han sido votadas, además de hacer la presentación del Ejecutivo, ha participado también el señor Contralor dando su opinión respecto de varios aspectos, y nosotros esperamos que se retome la discusión, como les señalaba, a partir del día lunes, de modo tal de que podamos tener un proyecto sancionado por el Parlamento antes de que asuman los gobernadores regionales electos. También nos consultaban respecto de las reducciones presupuestarias y el pago centralizado. Bueno, eso es un aspecto que también planteamos en la sesión pasada, y si la memoria no me falla, voy a aprovecharme de mis apuntes. Se nos consultó efectivamente respecto de si procedía, y se le consultó directamente a la Contraloría General de la República acerca de si el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto estaban o no habilitados para proceder tanto a las reducciones presupuestarias de los gobiernos regionales como el pago centralizado. Y aquí la Contraloría respondió no solo a los requerimientos de algunos de los diputados, sino también a las distintas federaciones de funcionarios. Y son dos los dictámenes que plantean respuesta a esto. En el caso de las reducciones presupuestarias se dictó el dictamen 40.345 del año 2020, y ahí se resolvió por la Contraloría que si bien los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público de naturaleza descentralizada, y siguen siendo o siguen formando parte de la administración financiera del Estado, y por lo tanto se rigen por el Decreto Ley 1266. Por lo tanto, esto no impide o no limita las facultades o atribuciones que tiene el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, a proceder a reducciones necesarias en los ingresos y gastos autorizados por la Ley de Presupuesto. Es importante sí recordar aquí, y hago una distinción entre lo que fueron las reducciones presupuestarias y las reasignaciones presupuestarias que llevaron algunos gobiernos regionales a cabo con acuerdo de sus propios consejos regionales. Y esto particularmente porque muchas de estas reducciones o reasignaciones fueron motivadas por la crisis sanitaria que estábamos enfrentando como país. Por lo tanto, no es que hayamos dejado de ejecutar recursos, sino que muchos de estos recursos fueron reasignados a funciones prioritarias, a financiar programas especiales de apoyo a las familias más vulnerables y a reactivación económica en aquellos casos donde se generaron programas, por ejemplo, a través de FOS y Cercotec. En cuanto al pago centralizado, efectivamente tenemos un segundo dictamen, que es el 48.877, y aquí la Contraloría General de la República también concluyó, luego de reiteradas consultas planteadas por diversos organismos, que efectivamente era factible proceder a este tipo de reglamentación. Y nosotros, si ustedes gustan, les vamos a hacer también llegar estos dictámenes, porque ahí se hace todo el desarrollo que habilita precisamente al Ministerio de Hacienda para proceder a este pago centralizado. Lo cierto es que nosotros como subsecretaría también trabajamos con la Dirección de Presupuesto y los gobiernos regionales para ir perfeccionando el proceso, que al final del día también ha permitido que los proveedores de algunos rubros en particular y algunos ministerios, y por cierto también de los gobiernos regionales, reciban su pago por trabajos desarrollados en el momento que corresponde, más allá de que efectivamente en algún minuto se identificaron algún nivel de dificultades.
Respecto del estado de protocolo, que entiendo que es otra de las consultas, nosotros en el mes de diciembre hicimos llegar un oficio a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores precisamente para que se revisara cuál iba a ser o que se desarrollara la adecuación del protocolo que está aplicado o que se relaciona con el decreto número 171 del año 2017. Este ya es un protocolo que está siendo revisado por Cancillería y nosotros esperamos que próximamente exista respuesta respecto de cómo se define este nuevo protocolo. Creo, presidente, que con esto estoy dando casi respuesta a todo, porque usted también nos hizo consulta respecto del estado de situación de los funcionarios, de los recursos, y de la tramitación de PDL. Bueno, es un tema importante también, no lo planteamos, pero además de esta ley corta de centralización, que es parte de las materias que están siendo discutidas hoy día en el Parlamento, como Ejecutivo se ingresó un proyecto de ley asociado al financiamiento regional que establece varias normas que además apuntan a una mayor transparencia. Y ahí, efectivamente, si ustedes tuvieron la oportunidad de seguir la discusión, el día martes, efectivamente, se votó en general. El proyecto de ley, sabemos que podemos avanzar en una serie de mejoras, pero hoy día, en términos ciertos, tienen los parlamentarios hasta el 23 de abril para hacer llegar sus indicaciones. Eso en términos generales, y creo que no se me fue nada, y si se me fue algo, por favor, me lo recuerdan. Muchas gracias, señora subsecretaria, por su completa respuesta. Efectivamente, creo que no se escapó nada. Solo acá nos ha surgido una duda respecto a si nos pudiera precisar la fecha exacta de asunción de los gobernadores o gobernadoras electas. Y claro, y los delegados sí es conjuntamente, claro. El 10 de junio, perdón, estoy revisando mi calendario porque tenemos que considerar que eventualmente pudieran darse balotaje. De ahí el calendario, no quiero equivocarme, pero estoy casi segura, plantea que sería el 10 de junio. Sí, en cualquier evento. Y por lo tanto, desaparece el intendente como figura, representante del presidente, a cargo del gobierno regional, como ejecutivo del gobierno regional, aparece el gobernador regional electo y aparece por su parte el delegado presidencial regional y gobernadores regionales. Muchas gracias, señora subsecretaria. Yo sí le quería solicitar, toda vez que nos va a enviar toda la información que se ha comprometido, a mí me gustaría poder también conocer el nivel de transferencia de recursos por cada una de las regiones del país, y si es que ustedes tuvieran también el dato de cómo va la ejecución de ese gasto. Todavía existe un plazo para la asunción, por lo tanto sería muy bueno poder conocer el nivel de implementación y de habilitación de los lugares donde se va a desarrollar esta nueva función. Agradecerle, subsecretaria, por su tiempo. Ya estamos dentro de la hora. Para la próxima sesión, de acuerdo a lo solicitado por el diputado Toá, vamos a invitar a esta comisión al señor Esteban Valenzuela, posteriormente al excontralor Ramiro Mendoza. Si bien las sesiones están agendadas los días jueves a las 9 de la mañana, la próxima semana es Semana Santa, por si eventualmente existiera algún cambio aprobado por comité, por supuesto se los vamos a hacer llegar en la nueva fecha y hora de esta sesión. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión y agradeciéndole a cada uno de ustedes su presencia y especialmente a la señora subsecretaria, esta sesión se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.